Es para mí un honor presentarles a nuestro orador del día de hoy, que nos hablará sobre las modificaciones de la Ley de Trata de Personas y las jornadas laborales extensas. Permítanme introducirles un poco de la trayectoria de Juan Carlos. Juan Carlos Curiel Ziegler, gerente senior en AILO México, lidera la práctica laboral en Querétaro con más de 19 años de experiencia. Ha asesorado a empresas nacionales e internacionales, incluyendo a muchas de la lista de Fortune 500 en litigio y consultoría laboral. Due diligences, transferencias de empleados, negociaciones sindicales y más. Agradecemos a la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, Capítulo Querétaro, por su apoyo para llevar a cabo esta sesión. Esta es una iniciativa de la Comisión de Desarrollo de Talento, Diversidad e Inclusión del Aeroclúster de Querétaro. Por favor, denle una cálida bienvenida a Juan Carlos. Y Juan Carlos, el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias a todos y buenas tardes. Gracias por la invitación para esta plática sobre este tema tan importante y de algún modo, pues alarmante, ¿no? Porque hay muchas empresas, directivos que están, pues preocupados y ver qué es lo que vamos a estar viviendo, ¿no? Derivado de esta reforma a la ley de trata de personas, derivado de esta adición al tema de jornadas laborales pues extraordinarias, ¿no? Entonces sí es importante revisarlo, analizarlo. Al día de hoy no hay una definición o un criterio emitido por la autoridad laboral que hemos estado nosotros pues requiriéndolo. Yo también soy parte o soy presidente de la Comisión Laboral de Coparmex en Querétaro y parte de ello pues hemos estado pues pidiendo a la autoridad que emita algún criterio en específico porque no hay claridad en muchos puntos, ¿no? Pero bueno, ahorita lo vamos a ir analizando y bueno, y resolviendo cualquier duda que lleguen a ir teniendo, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a tocar o entender de manera general esta ley, ¿no? General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia de las víctimas de estos delitos. Y en primer lugar, identificar cuál es el propósito, ¿no? de esta ley. Y en primer lugar es establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas, ¿no? Y también es la distribución de competencias y formas de coordinación en materia de protección y asistencia a las víctimas, y del mismo modo, pues reparar el daño, ¿no? A las víctimas de trata de personas de manera proporcional al grado del daño causado y a la afectación sufrida. No solo el que podamos identificar de que si hay alguna sanción penal, ¿no? Algún agresor, sino también yo como víctima, pues saber que tengo una reparación del daño, ¿no? Alguna parte económica o algún pago de daños, perjuicios, etcétera, ¿no? Y también pues establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones. Viene todo un articulado, ¿no? En materia de trata de personas, no solo en específico la parte laboral, vienen varias que ahorita vamos a señalar, determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos y establecer los mecanismos para tutelar la vida, la dignidad, la libertad, la integridad y la seguridad de las personas cuando sean amenazadas o lesionadas, ¿no? En todo caso. Entonces, son los principales objetos que tiene esta ley. Es importante al menos tener esta visión general de esta legislación, ¿no? Y luego, pues también define, ¿no? ¿Qué es trata de personas? Que aquí es donde ya vamos a empezar a ver si realmente estamos bajo una trata de personas o no, por el tema de una jornada extraordinaria que a lo mejor pues, puede ser o no trata de personas, ¿no? Entonces, en primer lugar, es entender que es toda acción u omisión dolosa de una o varias personas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines de explotación. Entonces aquí lo podemos traducir o de alguna manera enfocar a la parte laboral
y podemos decir, bueno, entonces es toda acción u omisión dolosa de una empresa o de un patrón para captar, enganchar todas estas acciones o verbos a un trabajador con fines de explotación. Entonces, bueno, podemos decir captar es contratar a un empleado, ¿no? Alguna persona, engancharlo, convencerlo, hacerle ver cuáles son las actividades, ¿no? Poderlo convencer de contratarlo. Transportar, pues sí, hay transporte de personal que vas por él a su casa, lo llevas, etcétera. Todo eso también incluye. Transferir, digo, no aplica. Retener, esto es importante, porque al final no estás de alguna, bueno, habrá que ver si estás reteniéndolo, estás de alguna manera obligando al trabajador a que se quede en la empresa para realizar alguna actividad en específico y no dejarlo salir hasta que lo termine de hacer, ¿no? Entregar, recibir o alojar a una o varias personas o a sus trabajadores con fines de explotación. Entonces, bueno, pues ya empezar a identificar que esto es trata de personas en específico. Y luego también en esta misma ley dice qué se entiende por explotación, porque también dice con fines de explotación. Bueno, ¿y qué es explotación? Y se entenderá por explotación de una persona cuando hay esclavitud, cuando hay una condición de siervo, cuando hay prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral per se, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de 18 años, que aquí también, derivado de esta reforma, que no solo fue en específico la parte de la jornada o la parte laboral, hubo varias adiciones a la ley que le adicionaron lo que está aquí subrayado, dice, o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho o no tenga la capacidad de resistir la conducta en actividades delictivas, ¿no? Y la otra, pues igual la adopción ilegal de persona menor de 18 años, el matrimonio forzoso o servil, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. Entonces, bueno, pues estos son la definición, ¿no? O lo que se entiende por explotación de personas. Entonces, ya aquí ya tenemos el entendimiento de dos conceptos, ¿no? Uno es la trata de personas y otro lo que es la explotación, ¿no? Y el artículo que fue reformado es el artículo 21 de esta ley, que es este que está proyectándose. Entonces, el contenido de ese artículo es el siguiente. Dice, será sancionado con pena de 3 a 10 años de prisión y de 5,000 a 50,000 días de multa quien explote laboralmente a una o más personas. Y bueno, pues ya aquí se hizo la conversión a pesos, ¿no? Que es de acuerdo a la UMA, ¿no? Del tipo lo que vale la UMA al día de hoy. Entonces son 542,500 pesos hasta 5,428,500 pesos, ¿no? Que esto pues, puede ser hasta por pues, cada situación, ¿no? En específico, depende de la capacidad económica de la empresa, etcétera, ¿no? Y luego también esta misma ley define cuándo hay una explotación laboral, ¿no? En específico ya no solo explotación, sino ya explotación laboral. Entonces, ¿cuándo existe? Entonces, es muy importante porque de ahí es donde vamos a determinar si estamos bajo una explotación laboral o no, independientemente si laboran jornadas extraordinarias o no, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar para casos argumentativos y en caso hasta de una defensa, ¿no? Entonces, existe explotación laboral cuando una persona obtiene, directa o indirectamente, beneficio injustificable, económico o de otra índole. Entonces, aquí voy a hacer una pausa. Cuando una persona obtiene, o sea, aquí estamos hablando de un patrón, de una empresa, ¿no? Obtiene directamente un beneficio no injustificable, pero sí hay un beneficio económico, ¿no? O a lo mejor de otra índole, pero sí la empresa, el patrón obtiene un beneficio económico. Y luego dice, de manera ilícita. Habla de una ilicitud de este acto, de esta actividad, pues en estos casos, o al menos, por ejemplo, los que estamos aquí en esta sesión, pues somos empresas que realizan evidentemente una actividad lícita. Entonces, no podríamos estar bajo una explotación laboral porque ya hay una primer característica que habla de una ilicitud, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con esta parte, dice, mediante el trabajo ajeno, ok, mediante el trabajo ajeno que lo está realizando un trabajador, no lo está haciendo directamente el patrón, ok, y luego dice, sometiendo a la persona a prácticas.
Entonces aquí sometiendo es obligándolo, sin el consentimiento, sin la aprobación de la persona, lo estás de alguna manera pues obligando al trabajador a que realice cierto trabajo, ¿no? Y que ese trabajo sea ilícito, ¿no? Y aparte, que atenten contra su dignidad. Entonces, bueno, pues también habrá que ver si esto está pues afectando o está en contra de sus derechos humanos, en contra de su dignidad humana o como persona, etcétera, ¿no? Entonces, esto hay que irlo pues de alguna manera integrando y identificando para ver si estamos o no bajo una explotación laboral. Y luego ya señala ciertos ejemplos, tales como cuando hay condiciones peligrosas o insalubres sin las protecciones necesarias de acuerdo a la legislación laboral o las normas existentes para el desarrollo de una actividad o industria. También la existencia de una manifiesta desproporción entre la cantidad de trabajo realizado y el pago efectuado por ello, o el salario por debajo de lo legalmente establecido, que es cuando le pagan menos del salario mínimo, ¿no? Entonces, así tal cual como está ahorita proyectado este artículo, así es como estaba originalmente y, y se adicionó esta fracción que entró en vigor el pasado 8 de junio, que es en la fracción cuarta, dice, y jornadas por encima de lo estipulado por la ley. Así solamente lo establece por la ley, que de hecho en la ley de trata de personas al inicio define cuando se habla de ley tal cual, así sin más, se trata de, o es considerado la ley de trata de personas. Pero pues bueno, aquí entendemos que a lo mejor no le escribieron o no le redactaron todo, pero se refiere a la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Al final, la Ley de Trata de Personas no habla sobre las jornadas de trabajo, sino es la propia Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y luego también se adiciona que también, pues tratándose de personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, las penas previstas serán de 4 a 12 años de prisión y de 760,000 pesos hasta 7,600,000 pesos, ¿no? O sea, esta parte pues es pues incrementa, ¿no? En esta parte las sanciones y las penas privativas de la libertad. Y bueno, pues aquí es donde se señala el tema de las jornadas de trabajo. Entonces, pues esa es como está ahorita la redacción o como está vigente la ley de trata de personas, ya con esta parte de la redacción de la jornada. Ahora vamos a revisar ya la parte en específico de la Ley Federal del Trabajo en cuanto a las jornadas laborales se refiere, porque es importante ver la armonía que hay entre ambas leyes y ver si efectivamente estamos en un incumplimiento o no, que ya ahorita ya vimos la definición también de lo que es explotación laboral, que ahí pues no siempre podría ser una explotación laboral, ¿no? Porque, en primer lugar, porque tendría que haber una ilicitud en la actividad, ¿no? Pero bueno, aquí ya ahorita vamos a entrar a la parte laboral en específico, que señala la Ley Federal del Trabajo que la duración máxima de una jornada, que ahí en esta parte es jornada diaria, 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. Pero es importante tomar en consideración que la jornada, y de acuerdo a los criterios de los altos tribunales, se va a calcular o computar de manera semanal. Entonces, si en 6 días de la semana va a laborar, vamos a enfocarnos con la jornada diurna, si va a laborar 8 horas diarias por 6 días, son 48 horas a la semana. Y si es la nocturna, pues bueno, si son 7 horas diarias por 6 días, pues son 42 horas la nocturna y 45 horas la jornada mixta de manera semanal. Entonces, esa es la manera en la que tendremos que calcularlo. 48 horas la diurna, 42 la nocturna y 45 horas la mixta de manera semanal, lo ordinario. Una jornada ordinaria es lo que se estaría normalmente prestando en pues de labores por parte de un trabajador. Y también se incluye en la Ley Federal del Trabajo que se puede prolongar esta jornada ordinaria por circunstancias extraordinarias, que eso también es muy importante, que debe de ser por circunstancias extraordinarias que nos ha tocado, y digo, tengo clientes y es pues ya una práctica común en varias empresas, que ya las circunstancias extraordinarias se volvieron ordinarias, o sea, pagan siempre horas extra. Cada semana
a los operadores, por ejemplo, les pagan horas extra y llevan así 2, 3 años, ¿no? Y ahí, independientemente que sea 1 hora, 2 horas, la Secretaría del Trabajo, en caso de una inspección, pudiera considerar que es una jornada de trabajo inhumana. Digo, ya también por temas de tratados internacionales con la Organización Internacional del Trabajo, pero ya ahorita enfocándonos en específico con la trata de personas, con esta reforma, se señala que, bueno, se puede extender, ¿no?, esta jornada ordinaria por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Este es el punto clave, ¿no? O sea, habla de máximo 9 horas extras a la semana, porque si multiplicamos las 3 horas diarias por 3 veces a la semana, por 3 días, por ejemplo, pues son 9 horas extras a la semana. Ese es el límite que tienen los trabajadores para poder laborar, ¿no? Y en este caso es la referencia que estaríamos tomando para que no se considere una explotación laboral, ¿no? Porque es donde se señala en la ley de trata, dice jornadas de trabajo por encima de lo estipulado por la ley. Entonces, lo estipulado por la ley son máximo 9 horas extras a la semana, ¿no? Y por otro lado, también en la Ley Federal del Trabajo se señala, dice, los trabajadores no están obligados a prestar servicios por un tiempo mayor del permitido, es decir, mayor a las 9 horas extras a la semana. La prolongación del tiempo extraordinario que exceda de estas 9 horas a la semana obliga al patrón a pagar al trabajador el tiempo excedente con un 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada. O sea, es un salario triple, ¿no? Sin perjuicio, o sea, todavía la propia ley del trabajo dice, sin perjuicio de las sanciones establecidas en esta ley. Ok, va a laborar el trabajador más de 9 horas extra, tienes que pagarle el triple y aparte yo como autoridad te voy a sancionar porque eso no está, pues, de alguna manera legalmente permitido, ¿no? Y aquí es donde la ley se señala y se multa al patrón que no cumpla con las disposiciones en materia de jornadas de trabajo entre 5,428 pesos y 27,142 pesos. Que aquí, bueno, es una cantidad menor, ¿no?, a la comparación o a la que está señalada en la ley de trata, pero esta puede ser sanción también por cada trabajador afectado o algo, por cada trabajador que esté laborando más de 9 horas extra a la semana, que eso pues puede ser una cantidad ya importante. Si estamos hablando de 500 trabajadores, 1,000 trabajadores, y esto también puede ser dependiendo de la capacidad económica de la empresa, del daño causado, de la intencionalidad, o en su caso si hubo reincidencia. Entonces ya aquí estamos en la armonización de la ley de trata con la ley del trabajo, ¿no? La ley de trata habla de que no puede laborar más de lo que establece la ley laboral en cuanto a las jornadas se refiere. ¿Y cuánto es? Pues bueno, sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana, que eso quiere decir 9 horas extras a la semana, ¿no? Pero pues ello también va a implicar lo que habíamos mencionado en la definición de la explotación laboral, lo que significa, ¿no?, que tiene que atentar con la dignidad del trabajador, que se esté sometiendo al trabajador a que labore forzosamente las 9 horas extras y que se esté realizando una actividad ilícita, ¿no?, que en este caso no. Entonces, pues son puntos que son importantes de tomar en consideración cuando se llega a tener a lo mejor una inspección de las del trabajo o se llega a ver o tener alguna pues queja de algún trabajador, pues bueno, pues no estamos bajo una explotación laboral por este tema, ¿no? Y también es importante tomar en cuenta la exposición de motivos. Normalmente cuando hay una iniciativa o una reforma a alguna ley, está la exposición de los motivos de los legisladores, ¿no? Estableciendo por qué fue importante esta reforma y señalan que, dice, no obstante, la inclusión de un nuevo supuesto de explotación laboral, la adición de la fracción cuarta al artículo 21, en cuanto a la reforma a la jornada de trabajo, se debe interpretarse de conformidad con la legislación laboral vigente, que es lo que vimos ahorita, la cual permite
que una persona pueda trabajar horas extra. O sea, efectivamente, o sea, permite elaborar horas extra, no hay ninguna prohibición al respecto, y percibir una remuneración a cambio. Por tanto, si voluntariamente opta por trabajar en un horario o jornada mayor a la habitual, que es la jornada ordinaria, ¿no? Las 48 horas, tendrá derecho a una remuneración por el excedente. O sea, ahí no hay ningún problema, ¿no? O sea, mientras se pague y esté dentro, o sea, una jornada pues más extraordinaria, pero menor a las 9 horas extras, ¿no? La hipótesis normativa que se busca adicionar al artículo 21 de la Ley General de Trata, que es la que se reformó, será aplicable y por ende se actualizará como una modalidad, o sea, que se va a encuadrar, o sea, se va a cumplir con este supuesto cuando nos encontremos en presencia de un acto que atente contra las disposiciones laborales en materia de jornada de trabajo, ¿ok? Pues ya esa ya o sea, está diciendo aquí en la exposición que va a haber siempre una explotación laboral, vamos a encuadrarlo, o sea, actualizar esta modalidad cuando se atente contra las disposiciones laborales en materia de jornada de trabajo. No independientemente que se trate de una actividad ilícita o no, se someta o no al trabajador, sea en contra de la dignidad o no, no importa. Sí, solamente por ir en contra de las disposiciones laborales en materia de jornada de trabajo, que aquí esto es solamente una exposición de motivos, o sea, no es tampoco vinculante, pero traen esa intención, ¿no? Y bueno, también esto es importante, o sea, ¿qué implicaciones penales hay que considerar, ¿no? Porque, pues sí, ok, ya identificamos que establece la ley de trata, que establece la ley federal del trabajo, y bueno, y la parte penal, cómo se detona, qué responsabilidad tengo, que esa es la principal preocupación, pues de todos los que trabajan en las empresas, ¿no? Que están involucrados en este tema de, a mejor, directores de recursos humanos, gerentes de recursos humanos, directores de operación que están asignando a lo mejor jornadas. Entonces, de acuerdo a criterios de los altos tribunales y también de acuerdo a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, las personas jurídicas, las personas morales, las empresas, patrones, pueden ser penalmente responsables por delitos cometidos en su nombre, de entrada. O sea, sí pueden ser responsables penalmente. Número dos, los directores, los gerentes, administradores y demás representantes de las sociedades responden en lo personal de los hechos delictuosos que cometan en nombre propio, digo, ahí no hay duda, o bajo el amparo de la representación corporativa. Aquí está el punto importante, ¿no? O bajo el amparo de la representación corporativa. Ustedes, como directores, gerentes, administradores de recursos humanos, de finanzas, de logística, cualquier área en específico, el director general, gerente general, ustedes que representan, a lo mejor representante legal, que tenga poderes o no, porque también el artículo 11 de la Ley Federal del Trabajo habla de que igual este tipo de puestos o niveles jerárquicos representan al patrón y lo obliga en todo lo concerniente a las relaciones laborales. Entonces, aunque no tengan poder, pero por tener simplemente este tipo de puestos y ustedes están pues dando la orden o el permiso o asignando jornadas extraordinarias arriba de las 9 horas extras y algún trabajador no quiere o lo obligan o algún tema en específico, pues sí pudieran tener un riesgo importante de que sean denunciados penalmente, ¿no? Entonces, esto es sumamente importante, pero para ello también se tendrá que tener el argumento que mencionamos de por qué se puede considerar o no una explotación laboral, que como mencionamos, al día de hoy no hay ninguna resolución todavía, no ha habido ninguna queja de algún trabajador, no ha habido alguna opinión o algún criterio emitido por alguna autoridad laboral, que es importante que también pues le emita, porque hay varios criterios que han estado pues de alguna manera publicándose, que no existe explotación laboral, otros que sí. Nosotros consideramos como firma que sí hay una explotación, o más bien, sí pudiera considerar la autoridad en su momento que por laborar 9 horas extras o en exceso, pudieran considerar que sí hay una explotación laboral. Lamentablemente, o sea, algo al menos de primera instancia.
Ya después pues se tendría que argumentar y defender y ver ya al final bajo una sentencia qué es lo que estarían opinando los tribunales, ¿no? Y en qué momento se puede detonar también esta responsabilidad o esta sanción penal, porque a lo mejor como trabajadores, pues ¿a dónde van o qué van a hacer? Van al Ministerio Público, a la Fiscalía, y ahí, aunque un trabajador vaya directamente a la Fiscalía o al Ministerio Público, esta autoridad no tiene la facultad para determinar si hubo o no una violación a la legislación laboral. Entonces, en este caso, directamente no va a suceder de esta manera. O sea, el trabajador tendría que ir primero a la Secretaría del Trabajo de Previsión Social a nivel federal o local y ahí presentar su queja de que me están obligando a trabajar horas extra o estoy laborando horas extra, pero ya a lo mejor no me la están pagando o alguna queja relacionado a la jornada de trabajo, ¿no? O a las jornadas extraordinarias. Entonces, ahí se detonaría una inspección en condiciones generales de trabajo para que, en este caso, la autoridad laboral, la Secretaría del Trabajo, visite la empresa a realizar esta inspección. Va a revisar documentos, va a hacer entrevistas a los trabajadores y ahí es donde estaría determinando si hay o no una violación a la legislación laboral. Y una vez que determine bajo una resolución que sí hubo una violación a la legislación laboral, por el tema a lo mejor que estuvieron laborando más de 9 horas extras a la semana, y ahí es donde pues pudiera tomar en cuenta lo que establece la ley de trata de personas, armonizándola con la ley laboral, y entonces ahí pudiera dar vista a la Fiscalía o al Ministerio Público para que pues se lleve a cabo todo el proceso penal en caso de ser necesario, ¿no? Ese es por la parte del Poder Ejecutivo, ¿no? Y también pudiera ser también por la parte del Poder Judicial. ¿En qué sentido? Si algún trabajador es despedido y considera que el despido fue injustificado, entonces normalmente pues, bueno, va a demandar a la empresa y es muy común que dentro de la demanda incluyan la reclamación de pago de horas extra. Entonces ahí van a señalar que elaboraron 60 horas extras a la semana, bueno, 60 horas su jornada con 12 horas extras a la semana. Entonces, ahí si en el juicio se desprende que efectivamente laboró 12 o más o 9 horas extras en exceso a la semana, entonces ahí es donde el juez o el juzgado laboral o el tribunal laboral pudiera dar vista también a la Fiscalía o al Ministerio Público, ¿no? Derivado de las pruebas, de la evidencia que se encuentre en el juicio, ¿no? Que aquí también un punto importante para tomar en cuenta es que los patrones somos o son los que tienen siempre la carga de la prueba en un juicio, son los que tenemos que acreditar la jornada de trabajo. Entonces, cuando es una jornada ordinaria o a lo mejor que sí laboraron, pero laboraron, por ejemplo, a lo mejor 5 horas extras a la semana, esas 5 horas extra nosotros tenemos que acreditarlo al juzgado. Es decir, no, a ver, laboró solo estas 5 horas extra y te lo acredito con estos controles de asistencia, te lo acredito con testigos, te lo acredito con alguna bitácora, etcétera, ¿no? Y si el trabajador dice, no, es que yo laboré 15 horas extra a la semana, bueno, esas, pues las horas extras que exceden, perdón, las 9 horas extras a la semana, sí las tiene que acreditar el trabajador. Eso es de acuerdo a un criterio igual del tribunal colegiado, donde dice todas las reclamaciones de horas extra que excedan de las 9 horas extra a la semana, las tiene que acreditar el trabajador. El patrón tiene que acreditar las que están abajo de las 9 horas extras, pero las demás el trabajador. Pero bueno, la idea de este punto 3 es que en qué momento se puede generar a través de que la autoridad laboral, ya sea Poder Judicial o Poder Ejecutivo, sea quien determine que hubo una violación a la legislación laboral y dé vista a la Fiscalía o Ministerio Público. Y bueno, y también, entonces, ¿cómo evito estas posibles consecuencias laborales y penales, ¿no? Porque efectivamente ya identificamos todo este antecedente. Y bueno, aquí es recomendable entonces realizar un análisis, verificar cómo están mis jornadas actuales, mis jornadas de trabajo actuales, para asegurar de que no excedan los máximos legales permitidos, más de 9 horas extra a la semana, y ver cómo se están pues documentando, ¿no? O sea, verificar si hay una solicitud o aceptación por escrito
del colaborador para cualquier jornada extraordinaria, aunque sean 3 horas extra, 5 y más aún si son más de 9 horas extras, ¿no? Para tener la evidencia, ¿ya?, de que no hubo ningún sometimiento. También que es una de las características que mencionamos para verificar si hay explotación laboral o no. A ver, yo no lo estoy sometiendo, ahí hay una aceptación en la cual está el trabajador firmando y aceptando que va a laborar más de 9 horas extras a la semana o 5 horas extras a la semana, pero siempre que exista esta aceptación por escrito. Asegurar el pago, evidentemente, correspondiente por el tiempo extra trabajado. Aquí está el pago, no hubo ningún tema al respecto, siempre se cumplió con esta parte, ¿no? Y evaluar y revisar los sistemas de registro de horas de entrada y salidas para un control preciso. Por aquí vamos a hablar de que sí sea preciso, contundente, para acreditar las jornadas laborales, que aquí hay un área de oportunidad muy importante que hemos detectado en las empresas, porque sí tienen luego controles de asistencia, que controles de entradas y salidas, pero luego tienen, por ejemplo, de que ponen huella, ¿no? A lo mejor en algún sistema que tienen o alguna otra herramienta tecnológica, pero al momento de ofrecerlo como prueba, se imprime luego un Excel nada más o una pues, relación de entradas y salidas, pero no hace prueba plena tal cual, ¿no? Porque no trae firmas de trabajador, se pudo haber elaborado de manera unilateral por parte del patrón o de alguna manera de editarla, ¿no? Entonces, ahí es un punto importante que luego hasta lo antiguo, aunque no sea muy práctico, pues puede funcionar, que es casi apuntar el trabajador de su nombre y firma y que entró a tales horas, se salió a tal hora, pero que sea con su propia letra, ¿no? De puño y letra y con su firma, ¿no? Pero entiendo que luego por temas administrativos se vuelve una locura, pero para fines legales, pues ayudaría mucho más, ¿no? Y luego, pues también capacitar al personal jerárquico, ¿no? Sobre las nuevas regulaciones y sus implicaciones. Digo, aquí en esta sesión, pues seguro hay varias personas que están involucradas en la designación de jornadas laborales, que, pues bueno, pues, valdría la pena que repliquen esta información con todos sus pares para que, pues ellos sepan, ¿no? De estas pues nuevas regulaciones y las implicaciones que esto conlleva, ¿no? Porque sí es importante pues tener ahora un mejor control de esta situación, porque no sabemos cómo vaya a estar actuando la autoridad en casos de alguna queja de algún trabajador, que efectivamente se vayan por el simple hecho de haber laborado más de 9 horas extras, por ese simple hecho ya lo considere trata de persona, ¿no? O sea, una explotación laboral, independientemente de lo que mencionamos, si fue sometido o no fue sometido, si fue alguna actividad lícita o no ilícita, etcétera, ¿no? O sea, de estas tres características. Entonces sí es importante al menos ahorita ser conservadores, ser precavidos y entonces sí verificar y buscar la manera, si sí tienen trabajadores que laboran más de 9 horas extra a la semana, pues buscar la manera en la cual pues se tendrán que ajustar este tiempo laborado, ¿no? Y luego pues también un punto importante, viene pues platicándose, vamos a ver el nuevo, en el segundo, bueno, más bien el siguiente periodo de sesiones del Congreso, para ver cómo va el tema de la reforma a la jornada. Ya ven que pues la idea es que sean de 48 baja a 40 horas, entonces aún más, pues, pues los trabajadores estarían laborando menos, ¿no? Entonces, ya las 48 horas, pues si son 8 horas y a lo mejor podían laborar antes pues 1 hora extra más y no había problema, o sea, y serían 9 horas, ahora ya no, o sea, ya con tan solo 40, con 50 horas a la semana, ya estaríamos en un incumplimiento, ¿no? Entonces, esto, pues ojalá que tarde o que no haya estas modificaciones, que al final sí pudiera afectar a las empresas y a los patrones hasta del nivel o de las pymes, del sector medio, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, todos estos son puntos importantes que hay que tomar en consideración para pues una toma de decisiones importante, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario y lo vamos a ir platicando para definir cuál es la mejor postura, ¿no? Para todos. Adelante, iniciamos con la sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere tomar la palabra. Adriana, adelante. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Primero, muchas gracias por la plática, creo que es muy
muy ilustrativa. Mi duda es que tenemos mucho control sobre las jornadas de los personal sindicalizado. ¿Cómo, si esto aplica, que me imagino, ya sé la respuesta, pero corroborarlo, para personal no sindicalizado, ¿no? El de confianza, ¿cuál sería tu recomendación? ¿Aplica, no aplica y cómo manejarlo? Justo, qué buena pregunta, porque así como tú tienes esa pregunta, me la han hecho varios clientes, que si para el personal de confianza va a aplicar o no, no hay una excepción a la regla, realmente aplica para todos los trabajadores independientemente de su nivel. Entonces, esto pues directivos, gerentes, administradores también les aplica, ¿no? Si laboran horas extra, se tendría que pagar horas extra, sabemos que en la práctica pues no se da, ¿no? Pero también ellos tendrían derecho al pago de horas extra y en su caso también pudieran argumentar de que están laborando pues una jornada a lo mejor extraordinaria, mayor a las 9 horas a la semana y eso pues también va a aplicar, ¿no? O sea, tanto sindicalizados o no sindicalizados, ¿no? Muchas gracias. Adrián. Juan Carlos, en el chat nos preguntan que si puedes repetir los elementos para acreditar los elementos del tipo penal. Sí. Aquí está. No sé si puedan ver mi pantalla, que una es que exista un beneficio económico. Digo, ahí no le veo ningún tema. Digo, ahí, pues, evidentemente, como patrón, usted va a tener ese beneficio. Otra es que sea de manera ilícita. Ese es un punto importante. Otra, mediante el trabajo ajeno, que esto, pues bueno, que sí haya un trabajador que es quien lo esté generando. Y otro punto es que haya un sometimiento, ¿no? A la persona a prácticas, a estas prácticas, que se someta, que esté obligándose al trabajador a que la realice. Y otra, que atente contra su dignidad. Entonces, bueno, son los puntos y las características que hay que tomar en cuenta para ver si se detona o no esta explotación laboral, ¿no? Porque pues aquí esto va a ser pues muy importante tomarlo en consideración porque va a ser un argumento pues importante, contundente que debe de tomar en cuenta la autoridad al momento de considerar o no si una persona está laborando más de 9 horas extra. Decir, oye, sí, está laborando más de 9 horas extra a la semana, pero está realizando una actividad lícita, está de acuerdo, por eso es importante, pues sí, obtener el consentimiento, la aceptación del trabajador de laborar más de 9 horas extra a la semana o laborar horas extra tal cual, o sea, 1 o 2 horas, y también, pues, que no atente contra su dignidad humana, que al final, pues no, o sea, dice, oye, a ver, nuestra actividad no está atentando, o sea, tiene el tiempo suficiente para comer, para descansar, para atender sus necesidades fisiológicas, como ser humano cualquier, o sea, no hay ninguna actividad que esté atentando contra su dignidad humana, ¿no? Porque a lo mejor pueden ser 2 horas extras diarias durante 5 días. Entonces ya estamos hablando ahí que son 10 horas extras a la semana, pero fueron 2 horas extras al día que al final, pues, no le pueden llegar a impactar, ¿no? Es decir, y aparte nos ha tocado que hay trabajadores que quieren trabajar horas extra porque al final saben que es un ingreso adicional a su salario y que es un beneficio para su familia, vamos, tener un ingreso familiar adicional. Y ellos hasta piden laborar horas extra. Entonces, por eso, pues también es importante que este reconocimiento, aceptación de laborar horas extra, que también ver cómo redactarlo, que no sea nada más sí, acepto laborar 9 horas, o sea, que diga, sí, yo, Juan Pérez, reconozco y acepto laborar horas extra, toda vez que para mí es importante, o sea, como que y que se reconozca, que él mismo reconozca que no se está atentando contra su dignidad, que está realizando una actividad lícita, o sea, elaborarlo de tal manera que también nosotros tengamos el documento idóneo para acreditárselo a la autoridad de que hasta el trabajador sabía que, pues, que cumplía con esto, ¿no? O sea, que todo estaba en orden, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Alberto Landín nos pregunta, ¿la implicación puede venir de las jornadas de trabajo para no caer en esto que regula la ley? A ver, ¿cómo otra vez, por favor? Ah, ok. Dice, la implicación puede venir de las jornadas de trabajo para no caer en esto de que regula la ley. Está un poquito compleja la pregunta. Alberto, ¿crees que nos podrías aclarar tu duda? Eh,
Ya tenemos que ver el cambio. Claro, nada más lo que quiero comentar ahí directamente es que si yo me apego a las horas que estipula la ley que debo de trabajar, lo que estipula esta ley de la trata, que está regulando que no exista, si yo tengo un buen control de esas horas, no caigo sobre esa violación. Sino aquí, independientemente que tengas o no el control de esas horas, es, a lo mejor, o sea, bueno, si tienes el control, pero para acreditar que no laboró el trabajador más de 9 horas extras a la semana, pues súper bien, porque ya tienes la evidencia de decir, ya ver cuál trata de personas o cuál explotación laboral, si el trabajador nunca laboró más de estas 9 horas extras, laboró 3 a lo mejor, ¿no? Y aquí y tengo tan bien el control, ¿no? Administrativo y toda la evidencia que aquí está. Y nada más laboraron ciertas jornadas a la semana y tengo esta evidencia. O sea, te pudiera ayudar, bueno, todo te puede ayudar, entre más controlado se tenga, pues mejor y mayor evidencia contundente podríamos tener. Yo no sé si por ahí va tu pregunta. Gracias. Y, hola Carlos, ¿cómo estás? Antonio Velázquez, gusto en saludarte. Muchas gracias por Hola, la Antonio. plática tan interesante. Digo, no soy experto en regulaciones laborales y mucho menos de trata de personas, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay permisos, digamos que participas en un evento fuera de tu lugar de trabajo, que representa ciertas horas, etcétera? ¿Esto ya está cubierto con permisos, asignaciones especiales, etcétera? Pues habría que ver si esto es parte de sus funciones, o sea, habrá que ver qué tipo de actividades, o sea, si es también, por ejemplo, algún tipo de viaje, ¿no? A lo mejor ya tienes que ir a la Ciudad de México, ¿no? O no sé, algún viaje donde sea. Entonces ahí es parte de tu actividad y a lo mejor pues ya al momento de computar las horas, de que, oye, pues sí, pero me tardé pues más horas de lo normal, pues bueno, tendríamos que ver cuántas horas fueron extras a la semana, ¿no? Y ahí computarlo. Igual si al final se acredita que fueron más de 9 horas extra en esa semana, pues podrían argumentar el trabajador que se trata de una explotación laboral, pero también pues ver qué tan seguido es este tipo de viajes, ¿no? Que digan, hoy sabes que pues todos los días viajo cada 2, 3 días a la semana y ya me di cuenta que pues estoy trabajando pues 60, 70 horas a la semana, ¿no? En una jornada por temas de viajes, ¿no? Pero pues ahí es importante revisarlo, el caso en particular, porque a lo mejor, Sí, pues sí es un tema de que al final, pues sí es un desgaste físico, desgaste claro. mental, que al final como trabajador, pues oye, pues esto ya es una explotación laboral, porque sí estoy pues viajando muchísimo, ¿no? Al final, ¿no? Hasta en riesgo me pongo porque si pasa algo en la carretera o en el traslado, lo que sea, ¿no? Entonces, sí es importante también tomar en cuenta eso, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Y ya mi última pregunta. ¿Se ha revisado cuáles son las implicaciones en particular con el trabajo remoto? Y saber si desde tu perspectiva, si va a haber alguna cosa adicional que las empresas tengan que estar revisando para este aspecto del trabajo remoto. Muchas gracias. Sí, no, muchas gracias a ti. Y sí, efectivamente también aplica para trabajo remoto. No hay aún algún tipo o algún documento o alguna estrategia en específico con el trabajo remoto, pero va a aplicar, se aplica tal cual para los que están laborando desde su casa o donde sea, o sea, este tipo de jornadas, pues igual tiene, o sea, debe de laborar máximo 48 horas a la semana, o sea, trabajo ordinario, ¿no? Y si labora más, pues bueno, pues si va a trabajar horas extra, pues tiene derecho a recibir su jornada extra o sus horas extra, ¿no? Por el tiempo que lo laboró. Y también si laboró más de 9 horas extra a la semana, pues también podría argumentar que se trata de una explotación laboral, aun cuando esté en su casa, porque al final ese tiempo de la jornada está a disposición del patrón. O sea, no es como que, bueno, como estoy en mi casa, pues de alguna manera no estoy tan a disposición del patrón. No, o sea, está uno a disposición del patrón, independientemente esté uno en su casa, en un hotel, en otro lugar, en un restaurante, lo que sea, estás dentro o sea, de tu jornada y ahí es donde, pues como estás a disposición, pues sigue corriendo tu jornada y sigue argumentando y se sigue generando, en el caso, pues unas horas extra, ¿no? Y te las tendrán que pagar. Que ahí el tema que también es importante es
ver el control, ¿no? de registros, el sistema de registros de horas y entradas, ¿no? Que luego, pues bueno, si podrías a lo mejor ver a qué hora alguien se conecta, ¿no? O ya no está desconectado, a lo mejor luego en Teams aparece, pero digo, no es tan eficiente todavía esa parte, pero sí, pues tener un control, porque al final un trabajador que a lo mejor está desde su casa o de algún otro lado, pues puede decir, sí, yo trabajo más de 9 horas extra a la semana. Y nosotros como patrón, pues es decir, no, o sea, a lo mejor labora 5 o ninguna, ¿no? A lo mejor trabaja 48 horas. Eso se tendría que acreditar en un juicio. Y si él argumenta, como mencionaba, que trabaja más de 9 horas extra a la semana, él lo tendría que acreditar, ¿no? Entonces, es importante esta parte con el home office o igual con el trabajo remoto, pero no hay todavía algo muy claro en esta parte, ¿no? Pero sí es importante, pues, empezar a revisar y qué estrategia tener. Por ejemplo, el tema, o sea, revisar reglamentos interiores de trabajo, los contratos, cómo están redactados, los contratos colectivos, hablar con el sindicato, cómo va a estar, porque seguro esto también puede ser hasta temas pues, de negociación con el sindicato en las revisiones. Digo, no, o sea, cada empresa pues, tiene su situación en particular, pero pues sí es importante ver este punto, ¿no? No te escuchamos, Diana, creo que hay un tema con tu audio. Hola, ¿me escuchan? Sí. Listo, adelante. Listo, gracias. Otra de las preguntas es, si la persona trabaja de lunes a viernes, sus 48 horas, ¿el sábado se considera dentro del cálculo de las 9 horas? Sí, o sea, de hecho, es que ese es el tema, que la jornada es semanal, o sea, es de lunes a domingo, así se computa de manera semanal. Entonces, dice la ley, por estos 7 días de la semana, al menos va a descansar uno, al menos, o sea, puede descansar viernes y sábado, pero se va a repartir esta semana en máximo 48 horas laborables. Entonces, estas 48 horas pues bueno, si las quieres repartir en 5 días de lunes a viernes, perfecto. O las quieres repartir en 6, de lunes a sábado, también. Entonces, es cuantificarlo de manera semanal. Decir, bueno, ¿cuántas horas labora de lunes a domingo? Independientemente, a lo mejor labora lunes a miércoles o martes a domingo, ¿no? Que a lo mejor hay casos depende si son a lo mejor una tienda o lo que sea, ¿no? Entonces, es de lunes a domingo y hacer el cálculo de cuántas horas está laborando el trabajador para ver si trabaja 48 horas o más por horas extra o aún más de las 9 horas extras a la semana, ¿no? Entonces, así es como se tendrá que estar haciendo el cálculo, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Marcelo Hurtado pregunta, una vez que la autoridad laboral de visita a la fiscalía y se acredite que no hay un delito, ¿la fiscalía remite nuevamente el expediente a la autoridad laboral? No, son procesos independientes. Ya nada más lo que hace la autoridad, que diga sí, si hay una violación a la legislación laboral. Entonces, ahí le da vista a la Fiscalía o al Ministerio Público. Ellos inician una carpeta de investigación y se lleva el proceso aparte. O sea, ya no va a regresar nada en cuanto a la resolución a la del trabajo. Ya simplemente se lleva el proceso penal. Determinarán si derivado de lo que dijo la autoridad laboral, entonces pues pueden ahí concluir que se va a sancionar o va a haber pues sí, o sea, sancionar penalmente a tal persona o a tal empresa con tanta multa y con tantos años de prisión. Pero ya, digo, pudiera ser nada más por favor un tema administrativo que le avisen a usted del trabajo, pero el proceso penal pues sigue su curso de manera independiente a lo laboral y no tienen la obligación de informarle otra vez a la del trabajo. Ya nada más pues sigue el proceso y ya nada más, ¿no? Y en su momento pues podría haber amparos, podría haber pues ya al final qué es lo que determina una autoridad, ¿no? Gracias. Juan Antonio Robles comenta, solo para no caer en interpretaciones, si tengo un trabajador que excedió el tiempo, 12 horas, no tengo que pagarle el triple, lo legal y de siempre, sino que corro el riesgo de multa por incumplimiento. Ahí, por ejemplo, si laboró 12 horas extras a la semana, entonces ahí tendrás que pagarle la hora 10, 11 y 12 al triple. Y aparte de eso,
vas a tener, o sea, si te llegaran a tener una inspección de la Secretaría del Trabajo, te podrían sancionar porque estás excediéndote del límite, ¿no? Independientemente que el trabajador haya aceptado laborar 12 horas extra, que son 3 horas extras más, ¿no? Que ya es esas 3 horas que se pagarán al triple. Entonces te podría sancionar la autoridad si se da cuenta, y otra, el trabajador pudiera argumentar este tema, que te lo estás explotando laboralmente porque pues a lo mejor él no quería, ¿no? Laborar estas 3 horas extras, a lo mejor las 9 sí, pero hoy estas 3 horas extras no, o sea, para que llegara a las 12. Entonces ahí tendríamos que acreditarle a la autoridad de que no, a ver, el trabajador si estuvo de acuerdo, aquí está pues el recibo o la aceptación por escrito y el pago. Sí, efectivamente, yo le pagué ya al trabajador de sus horas extra, las 12 por las últimas 13, perdón, las últimas 3 al triple, y sí, las primeras 9 se las pagué al doble, como dice dice la ley. Las primeras 9 al doble y las extras o las excedentes a las 9 al triple. Entonces, pues aquí está el pago, pero al final sí te podrían sancionar porque estás excediéndote de pues de las horas permitidas, ¿no? Ok, gracias. Marcelo Hurtado pregunta, aparte de las multas establecidas en la Ley Federal del Trabajo, ¿también tiene que cumplir con las penas establecidas en la Ley General en caso de que se acredite el delito? Sí, es que ese es el punto, que no nada más llega a como estaba antes de la reforma a la ley de trata. O sea, antes de la ley de trata, solamente la sanción era laboral por parte de la Secretaría del Trabajo. Llegaban o identificaban que a lo mejor, pues sí hubo, se considera una jornada inhumana, o a lo mejor que por tantas horas extras a la semana o al año, y hasta ahí llegaba. O sea, el alcance era hasta la parte laboral. Ahora ya no. Ahora también su alcance es penal. Va a aplicar la ley de trata por decir, bueno, pues entonces es una explotación laboral porque están laborando más de 9 horas extra a la semana. Entonces vas a pagarle la multa a la Secretaría del Trabajo, vas a pagar una multa pues bueno, aquí en este caso a la que determine la fiscalía, y en su caso una pena privativa de la libertad, que pueden ser de lo que mencionábamos, pues de acuerdo si es una persona perteneciente a pueblos o comunidades indígenas, que va de 4 a 12 años de prisión o de 3 a 10 años de prisión. Entonces, este es el punto importante. O sea, son varias sanciones. Y aparte de que tienes que pagarle al trabajador su salario triple, ¿no? O al menos por la hora, ¿no? Que le corresponda. Entonces, son varios pagos, varias sanciones, varios riesgos e implicaciones por laborar más de 9 horas extras a la semana. Gracias. Vamos con las últimas dos preguntas. La primera es, ¿dónde está fundamentada las implicaciones y responsabilidades penales? En el artículo 21 de la propia Ley General de Trata de Personas, en esta Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. En esta ley es donde se encuentran todas las sanciones, pues las consecuencias de trata de personas, no nada más la parte laboral, sino la parte pues de las explotaciones diversas que estuvimos viendo, ¿no? No solo la explotación laboral, sino el trabajo, servicios forzados, la mendicidad forzosa, la esclavitud. Cada uno de estos tipos de explotación tienen una sanción, y esta sanción la van a poder encontrar en esta ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Ahí viene el fundamento. Perfecto, muchas gracias. Mónica Chavero pregunta, ¿qué recomendaciones nos das para poder documentar la aceptación por escrito? ¿Debe contener algo en específico? Sí, de hecho, era lo que hace rato estaba mencionando. Yo creo que valdría la pena que se incluya en el recibo, bueno, o más bien en el escrito que va a firmar el empleado, que está realizando una actividad lícita, que no está siendo sometido, bueno, que más bien que es voluntario, ¿no? O sea, usar esas palabras en sentido positivo, que es una actividad voluntaria, lícita, que no está siendo atentado contra su dignidad, al contrario, que está privilegiando su seguridad, su higiene, que se está protegiendo pues toda su integridad física, emocional, que es total y absolutamente voluntario, ¿no? Y que no hay, que en ningún momento hay un sometimiento por parte del patrón
es libre y espontáneo por parte del trabajador laborar tiempo extra. Digo, eso es, obviamente hay que redactarlo de manera formal y correcta, ¿no? Pero estos son los puntos importantes que tendría que tener este documento, ¿no? Que es una actividad lícita, que es voluntario y que se está respetando su dignidad, ¿no? Digo, ahí habrá que elaborarlo un poco más, pero pues sí, al menos que se tenga este punto, estos 3 puntos, ¿no? Y que evidentemente es estándar. Muchas gracias, Juan Carlos, a todos los asistentes. Estamos llegando al final de esta plática informativa. Como comentario adicional, esta plática se está grabando, se les va a compartir, al igual que el material de la presentación que nos compartió Juan Carlos. Quisiera agradecer profundamente a la Asociación Nacional de Abogados em, de Empresa, el Capítulo Querétaro, por su invaluable apoyo en la organización de esta sesión. También extendemos nuestro agradecimiento a EILO por su colaboración y especialmente a ti, Juan Carlos Curiel Ziegler, Un por gusto. compartir tu experiencia y conocimiento con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a todos por su participación